No es sencillo lograr que el ministro de Defensa, Raimi Ferreira, venga a una entrevista tan larga como la que vamos a tener ahora, porque su agenda es recargadísima. Pero ciertamente la vigencia de los temas vinculados a defensa, en primer lugar, Fuerzas Armadas y luego Santa Cruz, nos exige preguntarle porque quién mejor que ha sido rector de la Universidad Gabriel René Moreno para hablar de estos temas. Bienvenido, ministro. Primera pregunta, y esta tiene que ver con el sensacionalismo periodístico. La guerra que le ha planteado el diputado Rafael Quispe acerca de la supuesta falsedad de su libreta de servicio militar. Quiero comenzar con algo picante y colorido para que la charla sea entretenida. Folclórico, diría yo, ¿no? Un tema folclórico. La verdad que en un momento me enojé, me molestó, porque la acusación de este individuo apunta a que yo soy un falsificador, apunta a que yo soy un desertor y apunta a que yo soy un omiso, ¿no? Las tres cosas en una: falsificador, omiso y desertor. Y claro, se vale de una acusación que se me hizo injustamente el año 2008, cuando yo era candidato a rector. Yo era candidato a rector en junio, las elecciones iban a ser en julio y las inscripciones vencían en junio, y hay una impugnación de uno de los candidatos a rector de esa época, que por si acaso hoy es amigo nuestro y está dispuesto a testificar, ¿no?, de que evidentemente era falsa la acusación. Porque claro, la información que él tenía también era una información que le habían dado incorrecta. Y se me acusó de que yo tenía una libreta falsa porque el número de registro de la libreta coincide con un número parecido, exactamente igual, de otra persona, ¿no? Un señor Guzmán, Forense Guzmán, si no me equivoco. Y bueno, en base a eso se sacó la conclusión que era una libreta falsa, que yo habría falsificado. Bueno, se me llevó a los tribunales, fui denunciado ante la FELCC, eso fue de conocimiento de un juzgado de instrucción, de control jurisdiccional. Yo, como no había mucho tiempo, por el tema de que también me impugnaron ante la Corte Electoral, y un proceso de investigación no es menor a por lo menos 2 o 3 meses. Entonces lo que hice fue pedir un certificado al Ministerio de Defensa, que no lo va a dar si es que no hay un registro. Y el Ministerio de Defensa me dio un certificado, pero además, para validar la firma del que me había entregado, del que había validado mi libreta, que era legal, le pedí al comandante de esa época, que era el general Gary Prado, que por favor certificara ante un notario que esa era su firma. Y él hizo, sí, lo certificó. Bueno, y con esos 2 documentos, la Corte Electoral vio que no había base, ¿no?, para pensar que mi libreta era falsa. Pasó la elección, ganamos el rectorado, me habilitaron, y la investigación en la vía penal continuó. Y ahí hubo ya un informe de la Dirección General de Desarrollo Territorial, del Ministerio de Defensa, un coronel Quiroga, si no me equivoco, y el director general, ese era el jefe de archivo, el general Aquín, ¿no? El general Aquín certifica vía requerimiento fiscal y vía ministerio que evidentemente mi libreta tiene un número que es igual a otro número, pero que mi libreta es de exención y que la otra es de redención. Una es rosada, otra es verde. Pero además certifican que el número de la matrícula alfanumérica, que es irreproducible, es diferente a la otra, ¿no? Con lo que queda claro de es un número único. Número único. La matrícula es una y la matrícula es otra, y aparece en la foto, ¿no?, del recluta, ¿no? Es imposible de diferenciar. Pero además explica que en los registros están los archivos, los antecedentes. Es decir, y con eso el tema quedó desvirtuado. Ahora, hay evidentemente una mala fe, ¿no? En esa época, en 2008, el director regional de Santa Cruz, que no está autorizado a emitir, emitió un informe tendencioso, ¿no?, con la idea de perjudicar mi elección. El proceso de investigación penal aclaró, ¿no?, que era totalmente falso. ¿Qué ocurrió? En febrero del 81, tenía 17 años, el 81 me presenté, estuvimos hasta octubre, noviembre prácticamente, haciendo el servicio militar. El comandante era en esa época de los premilitares, del batallón de los premilitares, era el mayor Emilio Villarroel Guzmán, y él es testigo, puede decir si es cierto o no. En mi compañía estaban personas como Jaime Solifiel, que ha sido fiscal de distrito, periodistas como Pedro Pablo Gómez, ¿no?, periodista conocido en Santa Cruz, que pueden testificar que sí. Pero en noviembre había la posibilidad de pugnar por una beca, ¿no?,
Yo siempre tenía un pequeño problema físico y en función de eso consulté y me dijeron que me podían dar de baja y me podían eximir. Y en diciembre, si no me equivoco, el 7 de diciembre, me presenté a la revisión médica 20 días antes que entremos a la fase final, que ya era de todos los días. Y me eximieron. Por eso es que en la libreta sale de la categoría 81. Recién cuando volví en el 82, porque fui al extranjero, me entregan, a inicio el pago los valores, pero ya tenía el registro del 81 y me la entregan en enero del 83. Por lo tanto, no soy omiso porque me presenté. A los omisos se le da la libreta de redención, ¿no? La mía fue la exención. Tampoco deserté porque consulté y me dijeron que sí, que con un problema de ese tipo físico me podrían dar de baja y me la dieron, ¿no? Yo tenía la posibilidad de una beca. Esa es la historia, ¿no? Es una historia totalmente clara, transparente, no hay donde perderse. Es más, el informe sobre la que Quispe hace sus acusaciones es un informe que le ha dado Dirección Territorial con mi firma. Nosotros le hemos dado la información. Y claro, de mala fe, de forma mañosa, él pone que tiene el mismo número, pero no hace mención, por supuesto, que son matrículas diferentes. No dice, por supuesto, que el informe dice que una es de redención verde, que la otra es rosada de exención. Hay pedido que se revise solamente para demostrar la falsedad y la infamia. Libretas auxiliares A, auxiliares B, con el mismo número, ¿no? Hay libretas de redención y de exención con el mismo número, muchas, miles, se reproducen. Lo que nunca se va a reproducir es el código alfanumérico, que es la matrícula, ¿no? La libreta existe. ¿Por qué no es el mismo caso que Murillo y que León? Primero, que Murillo tiene 2 libretas, León tiene 2 libretas, yo tengo una. En el caso de Murillo, una es falsa, no existe en los registros del Ministerio de Defensa, y la otra sí existe, que es la que tramitó después. Lo mismo pasa con León. Tiene una falsa que no existe en registro del Ministerio de Defensa y otra que sí, que es la verdadera. Porque ambos se dan cuenta que tienen libreta falsa o saben que es libreta falsa y para curarse en sano, tramitan una nueva. Yo tengo una sola, que es legal, que es legítima, ¿no? Y que lo vamos a demostrar, ¿no? Yo me voy a presentar martes o miércoles ante la Fiscalía. Voy a hacer la presentación espontánea, si es que no me citan antes, con muchísimo gusto. Voy a presentar toda esta documentación. Y se va a demostrar, ¿no?, la falsedad con la que se está acusando. Yo recuerdo muy bien cuando se decía que el hijo de Zapata estaba vivo. Yo decía, quien le cree a Pilar Guzmán, la tía de Gabriela Zapata, es un descerebrado. Persona que le crea a Gabriela Zapata que su hijo está vivo, es un descerebrado. Me acuerdo que me dijeron de todo. Lo mismo digo ahora, quien le crea a este tipo, a Quispe, es un descerebrado, ¿no? Y lo vamos a demostrar, no me preocupa, estoy muy tranquilo. Pero ojo, esto va a tener una acción recriminatoria, ¿no? Esto no va a quedar así, porque ya está de buen tamaño, que hay alguna gente que porque cree que tiene alguna prensa de su lado, porque algunos se prestan a dilaciones. Este individuo ha tenido 10 pretextos para no ir a una cautelar. Después de 10, ahora está yendo a una acción, a un juicio oral por acoso político contra la mujer. Porque claro, se metía en huelga de hambre, que aquí, que allá, no, ahora va a enfrentar la justicia. Y conmigo la va a enfrentar también, ¿no? Porque cuando termine la investigación penal, no solamente es calumnia, sino también denuncia falsa. Y hay un elemento, cuando una persona tiene ya una imputación, no, por más leve que sea el delito del que se lo acusa, no tiene posibilidad de una medida alternativa a la detención preventiva. Que después no venga con que esto es campaña política, no. Persecución. Se lo digo ahora y por suerte está el público mirando, no sé a qué cámara tengo que mirar, lo digo ahora con mucha claridad, no es persecución política, es defensa de mi dignidad, es defensa de mi ética personal. A mí me pueden acusar de muchas cosas, en política estamos expuestos a eso, los servidores públicos, no nos hacemos problemas. Me acusan de Barcaza, que yo no tengo nada que ver, me acusan del TAM, que yo no tengo nada que ver, me acusan de la empresa constructora del ejército, que yo no tengo nada que ver, no importa, pero la asumimos y la vamos a asumir, porque es parte de la política. Y un servidor público, cuando es acusado, bueno, tiene que responder, no me enojo, no me molesta. Pero que ya me digan falsificador, ¿no?, ya no es correcto. Eso ya es una acusación muy seria, porque implica haber falseado, haber usado instrumentos falsificados. Esa es una acusación personal, ¿no?, que me afecta y que, claro, no lo voy a dejar así. Eso usted puede estar absolutamente seguro. Me llama muchísimo. No va a quedar, eso no va a quedar así, no va a quedar así, no va a quedar así. Lo que sí no quiero hacer show, con usted estoy hablando del tema, nunca más me voy a referir. En plan serio. Porque este individuo le encanta, como tiene el apoyo de cierta prensa, que cualquier estupidez que habla la reproduce como noticia, él con eso vive. No, esto no es un tema mediático.
Le estoy respondiendo a usted por cortesía, debería haber dicho algo, no hablo de ese tema, eso es tema judicial, ¿no? Pero bueno, voy a hablar. Sí. Llama la atención que haya insistido, porque usted ha hecho esta explicación ya una vez y de una manera muy clara en la Yo lo que le digo, de quien le crea a Quispe en el caso de la libreta falsa, como cuando dije que el hijo de Zapata no existía, quien le crea a la tía Pilar Guzmán de que el hijo de Zapata existe, un descerebrado. ¡Puf! ¿Qué no me dijeron? Lo mismo le digo a usted. Quien le crea a Quispe que mi libreta es falsa es un descerebrado. Se lo digo ahora y sin temor a equivocarme. Muy bien. Acaba usted de hablar del tema Zapata y antes de hablar de Fuerzas Armadas, ha presentado un libro. Ha salido una periodista de la agencia de noticias Fides diciendo que hay una especie de fiebre literaria por parte de dignatarios de Estado, pero supongo que escribir sobre la base de elementos investigativos y documentales es útil para aclarar las cosas en función de respetar o reivindicar la historia. ¿Cuáles son los elementos centrales que usted propone en este trabajo, en este libro? 3 cosas primero. Que escribir es un derecho constitucional. Yo he leído un texto de Diego Ayo, creo que se llama, que es CAMC o algo así. Sí, bueno, hasta la mitad. Fundación Pasos Canqui, sí. Que dice que es libro, pero que en realidad es un folletito, ¿no? Pero lo he leído. Y tiene un montón de incoherencia, pero bueno, está en su derecho democrático, está bien, ¿no? Creo que es sobre el fondo indígena. Exacto. Está en su derecho. Página 7 ha hecho también una recopilación, una investigación del tigre asiático, el chino, ¿cómo es? Algo así, del león asiático. Está bien, está en su derecho. ¿Por qué no alguien que de otra perspectiva política, que circunstancialmente está en el gobierno, como es la ministra de Transparencia o nosotros, podamos escribir? Siempre que lo hagamos con nuestro dinero, en nuestro tiempo libre, somos capaces de hacerlo. Primero que es un libro que lo edita una editorial al que le he dado los derechos de autor, la editorial del País, que le pueden preguntar, ellos me están dando un porcentaje de la literatura. Y he publicado un libro de poemas, Nos quieren los perros, se llama, que ese sí lo he financiado totalmente, pero el monto es monto bajo, ¿no? Porque el otro es una edición bastante alta y más cara y de mayor número de páginas. En cambio, el poemario es bien breve, ¿no? Entonces lo he financiado yo. ¿Por qué escribir sobre este tema? Porque lo que queda al final es lo que se sintetiza en el tiempo y hay que dejar material, elemento de juicio a las futuras generaciones. Hoy recién, después de más de medio siglo, se aquilata, se asume lo que pasó con Villarroel, Gualberto Villarroel. Si usted lee la prensa de esos días, ¿no? Habían 3 periódicos, cada uno de los 3 pertenecía a uno de los 3 varones del estaño, ¿no? Estaba El Diario de ese momento, estaba Última Hora y estaba La Razón. Otros propietarios, pero uno respondía, era propiedad de Hochschild, otro era Mayo y otro de Patiño. Y usted lee, quien ha leído y se ha envenenado con la lectura de esos periódicos sobre lo que era Villarroel, claro, tenía una confusión enorme. Y un trabajo muy interesante uno de Carlos Montenegro, por supuesto, ¿no? Nacionalismo y coloniaje, que es un estudio crítico del periodismo en Bolivia hasta su época, donde poco, pero toca también el tema de Villarroel. Y el otro que es fundamental, el de Augusto Césped, el presidente colgado, donde se ve el rol de la conspiración de algunos medios para colgar a Villarroel. Al extremo que un grupo de periodistas a la cabeza del jefe de redacción de La Razón en 46, en mayo, si no me equivoco, en junio, toman el aeropuerto, la Brigada Aérea Militar, ¿no? A ese nivel, digo, y los titulares, ¿no? Y después que lo cuelgan, durante 15 días salen las listas negras en las tapas de los periódicos. Y había que pagar para salir de las listas. Ese es asqueroso. Entonces esos libros han quedado, yo creo, por lo menos en la materia que dicto, ética periodística o de deontología, es lectura obligatoria, el presidente colgado. Y por supuesto, Carlos Montenegro, ¿no? Quien, para mí no puede ser un comunicador social completo, boliviano, quien no ha leído esos libros, ¿no? Carlos Montenegro al menos es extraordinario, ¿no? Es un legado enorme para los bolivianos. Entonces yo creo que estas cosas pasan. Lo que ha pasado con el caso Zapata es una conspiración de la más baja ralea, ¿no? En la que se han añadido las redes sociales con el anonimato y la irresponsabilidad. Mentira tras mentira, ¿no? Mentira tras mentira, mentira tras mentira. Mentira repetida. Y se lleva a un extremo de idiotización, ¿no? De la masa crítica impresionante. Salió a decir el fiscal general, le doy un ejemplo de los muchos que se pueden tomar en este caso. Salió el fiscal general el 16 de marzo a decir que el niño no existía. Nadie le creyó, o pocos le creyeron.
El 6 de mayo, la juez Jacqueline Rada de la niñez y la adolescencia dictamina y dice en los antecedentes de su fallo que no existe el niño. Nadie. Declaró el presidente, el vicepresidente, ni qué decir los ministros, no pasó nada. Y un 16 de mayo, muy suelto de cuerpo, Valverde dice, el niño no existe. A partir de ahí, el niño no existe, ¿no? A ese nivel hemos llegado, ¿no? En Santa Cruz se hizo una marcha el 27 de marzo porque Valverde puso en su face que había unos policías deteniendo gente. Y era un operativo contra un señor Ceja, acusado de narcotráfico, sí, que vivía en una de sus casas en Las Palmas. Y aunque usted no lo crea, 500 tipos fueron ahí con sus banderas, ¿no?, a defender a Valverde. Que hayan 500 desubicados está bien, pero que eso sea titular, que eso implique que hayan canales con sus antenas ahí en vivo, ¿no?, para captar la aprehensión del periodista Valverde, que nunca estuvo en los planes del gobierno de detenerlo, ni está ahora. Más bien a la que se detiene es a la que lo denunció, porque quien lo denuncia a Valverde es la señora Gabriela Zapata, y el gobierno la detiene a Gabriela Zapata. Y cuando se la detiene a Zapata dicen que es una cortina para detener a Valverde. Falso. Declaró el ministro de la Presidencia, declaró el ministro de Gobierno, declaramos nosotros. Nadie creía, ¿no? Lo querían detener a Valverde. No se puede, ¿no? No se olvide usted como comunicador social que la información es pública, es como el aire o como el agua. Aunque los medios sean privados, este canal creo que es privado, ¿no? Aunque sea privado, el medio, la parte física, la noticia es pública, ¿no? Y en algunos países está regulada por la ley o por la autorregulación. En nuestro país está en parte por la ley de imprenta, pero también por los códigos de ética, ¿no?, los códigos deontológicos, que le exigen a usted primero la credibilidad de la fuente. No puede usted darle titular a una persona que tiene 2 estafas, que ha dirigido círculos de lenocinio, que ejercía como abogada, como pasó con una persona acá. No puede usted darle protagonismo y que lo que opine es titular y noticia de varios minutos. No es correcto, eso no es correcto. Entonces nosotros queremos aportar un poco con este libro la otra posición, porque en las autoridades políticas estamos acostumbrados, y bueno, es parte pues de la parte política que nos critiquen, nos cuestionen, está muy bien, pero también debieran aceptar con humildad los periodistas que también la sociedad civil, las autoridades, como parte de este Estado, tenemos la posibilidad de cuestionar. Yo estoy cuestionando eso, ¿no? Yo estoy cuestionando. ¿Cuál ha sido la respuesta? Aquí hay unos errores de dedo, que hay supuestas contradicciones, y no van al fondo del tema, no van al fondo del tema, eso no es correcto. Entonces, ¿cuál es el rol de los medios en democracia? Si va a ser este tipo de conducta, la general, Dios mío, en lugar de informar se está intoxicando, envenenando. Y eso, por supuesto, influyó en el referéndum, ¿no? Se influyó. Y se ha querido manchar a un hombre que una de sus virtudes que tiene es la honestidad, y que no miente, ¿no? Un hombre como el presidente que cuando dice algo, lo dice. ¿Por qué nos lanzamos con certeza a que lo que él decía era cierto? Porque lo conocemos, el pueblo, quienes trabajan cerca de él lo conocen. No va a mentir sobre ese tema. Entonces, y fíjense, al final fue la verdad. El presidente dijo una cosa y eso fue. Ahora que nació o no el niño es algo que habrá que ver, ¿no? Ahora, si no existió, es capaz que no haya existido, pues la versión que él tuvo, a la que él tuvo acceso y por la que él firmó y por lo que él declaró. Ese es básicamente el objetivo del libro. Abrir, no es el ánimo de atacar a nadie, mucho menos plantear cambios de la ley de imprenta, ¿no? Yo soy uno de los partidarios de que la ley de imprenta debe estar, y es más, ni siquiera debería haber ley de imprenta. Los medios de comunicación deberían regularse por la ética profesional, por los códigos deontológicos, como ocurre en sociedades democráticas de otros países, en las que más vale lo que dice su código de conducta que lo que diga una ley, ¿no? Y aquí debería ser lo mismo. No me parece correcto, ¿no?, el desequilibrio, ¿no? No me parece correcto el activismo. ¿Dónde ha visto usted un periodista haciendo campaña por el no? El 14 de febrero usted veía a la señora Amalia Pando. Pando, con Gabriela Montaño. ¿Acaso ella es política? No, era, entre comillas, periodista. Pero ya cuando asumen esa posición, ya no son periodistas, son políticos, que usan un medio de comunicación porque un medio finalmente da credibilidad. Lo que dice un periodista es más creíble que lo que dice un político, por supuesto. Eso es una actitud deshonesta con el público, es una actitud deshonesta con la profesión, porque un periodista no puede estar parcializado, nunca. Uno de los 5 principios básicos es la ecuanimidad, la veracidad, la pertinencia, la oportunidad y, por supuesto, la sindéresis, ¿no? Y eso se pierde cuando usted ya toma partido. Y cuando un programa o un medio o una agencia solo está para cuestionar, para ver lo negativo, ¿no? Claro, para joder al gobierno como sea, eso ya no es periodismo, ¿no? Eso es activismo político. Yo creo que quien lee nuestro libro se da cuenta que ese es el objetivo. No es dañar a nadie ni insultar a nadie, ¿no? De ninguna forma, no es nuestro estilo.
Pero tampoco podemos, esto que se queda así, de aquí 20, 30 años, cuando ya no esté el presidente Evo, va a pasar lo mismo que con el Mariscal Santa Cruz. Al Mariscal Santa Cruz, ¿qué no le decían? Si usted ve los primeros, no eran periódicos, eran impresos de una hojita, ¿no? Había algunos periódicos que se dedicaban solo a cuestionarlo al Mariscal Santa Cruz. Y que cuando al Mariscal Santa Cruz lo llevan a Chile deportado, pusieron titulares de felicitaciones a Chile, ¿no? A ese nivel llegó ese tipo de impresiones, ¿no? Mientras había obviamente una prensa patriota, había una prensa que estaba al servicio de esos intereses. Con Belsu, hasta ahora está desfigurado Belsu. Belsu es uno de los pocos presidentes del siglo XIX que trabajó con el pueblo, para el pueblo, y fue paradójicamente el que más imprenta internó al país en su gobierno. Hasta ahora la oligarquía y sus escribidores han desfigurado la imagen de Belsu. Con Bush no han podido, el enorme prestigio que tenía de la guerra del Chaco no les permitía. Y sí se enfrentaron con sus colaboradores, contra Víctor Paz, contra Augusto Céspedes, Augusto Guzmán, Carlos Montenegro, contra ellos se dispararon. Y pidieron incluso que se cierre la Asamblea Constituyente, pero contra Bush no. En el caso de Villarroel es igual. ¿Qué no le dijeron a Villarroel? Si usted lee esos 3 periódicos, realmente, qué nazifascista, morboso, depravado, de todo. Hoy Villarroel es raro el que cuestione, ¿no?, el rol que ha tenido. Y lo mismo ha pasado en el caso cruceño con Andrés Ibáñez, ¿no? Si usted ve la prensa cruceña de 1876, 77, era un forajido comunista, así lo llama, el forajido. Incluso un hombre tan ilustre como Gabriel René Moreno, en uno de sus libros habla de el Cholo Ibáñez, dice, ¿no? El mestizo Ibáñez que vino a soliviantar a la gentuza, así, ese texto. Y claro, era mala palabra Ibáñez. Hoy, moros y cristianos, derecha e izquierda, lo reivindica Ibáñez. De aquí 40, 50 años, ¿no?, el presidente Morales, incluso esos sectores que hoy lo combaten con tanta hazaña y con tanto odio cargado de racismo, lo van a reconocer. Pero hay que la historia. Y un poco que lo que se escriba ahora, en ese momento, puede servir de algo. Muy bien. Para cerrar este bloque... No hemos hablado de Fuerzas Armadas. Vamos a hablar, por eso se lo planteo, por supuesto que sí. Y es importante porque hace un par de semanas una investigadora entrevistada por el diario Página 7, hija de militar ella, hizo una serie de afirmaciones acerca de que las Fuerzas Armadas hoy día han pasado a ser cooptadas por el poder político, que los militares de hoy son masistas y que por lo tanto esas Fuerzas Armadas han desfigurado su rol. Claro, de la institución tutelar de la patria, que era en tiempos de dictaduras, hoy día es una institución absolutamente sujeta o cooptada por el poder político. ¿Cuál es su criterio, ministro? Hay un libro que se ha presentado hace unos días, escrito por Juan Ramón Quintana y el ministro, doctor Trigoso, ministro de Trabajo. El de Loretta, Tellería. Claro, el trabajo de Loretta, en el que hay un concepto clave, que es lo que se ha hecho en estos 10 años, es la nacionalización de las Fuerzas Armadas. Se ha nacionalizado. Ocurre que antes las Fuerzas Armadas eran un instrumento que estaba más que al servicio de la nación, al servicio de los intereses externos. Eso es muy claro. ¿Quién a nombre de los intereses externos y de las grandes corporaciones defendían los contratos de capitalización y el orden establecido en la capitalización? Las Fuerzas Armadas. ¿Quién imponía a su gusto y gana las políticas de erradicación del narcotráfico? Que en realidad era un pretexto porque no se erradicaba nada. Lo que dejaban eran muertos y presencia militar. Un sargento norteamericano recibía el parte de generales bolivianos, ¿no? Es decir, lo que para usted ser miembro, y eso lo saben los militares de esa época, para ser miembro de alto mando, comandante en jefe o comandante de fuerza, usted tenía que tener, al igual que los ministros, el visto bueno de la embajada. Y eso lo saben. Es decir, antes teníamos una Fuerza Armada en el neoliberalismo al servicio de esos poderes externos. Claro, no había, al extremo que se llevaron misiles, ¿no? Es decir, sin consultar al Parlamento, sin consultar a nadie, se llevaron misiles que estaban emplazados en la defensa de nuestra frontera en Chile, se los llevaron a Estados Unidos, sin permiso del presidente Belcé en esa época. Exacto. A ese nivel de entrega había. Pero antes habían también unas Fuerzas Armadas dispuestas a matar a los bolivianos, en función al lavado de cerebro que le habían hecho en la Escuela de las Américas. Por eso es que tan fácilmente y muy sueltos de cuerpo, las Fuerzas Armadas iban y mataban mineros, como en San Juan, en 1967, 50 víctimas, entre ellos varios niños y mujeres, 50. O el 71, ¿no?, en el golpe del Estado, 71. 100 muertos solo en el golpe y en la represión, como 200 en los 7 años de dictadura. O usted, acuérdese, ya no es tan joven como yo, acuérdese del 1 de noviembre del año 79. Acuérdese, yo no estaba... 1 de noviembre, 2 de noviembre. Del 79. Sí. Yo estaba, ¿qué? 500, ¿no? Yo estaba en Santa Cruz, pero se lo veía en noticias internacionales, no lo podía mirar.
Desde helicóptero de guerra, matando gente. Aquí en el Alto. 500 muertos y desaparecidos. Las Fuerzas Armadas. Golpe de García Mesa, ¿no? Muerto en las minas, Marcelo Quiroga, Gualberto Flores, los de la calle Harrington, ¿no? Y una vinculación directa con el narcotráfico, claro. Total. Y fíjense ustedes lo que ocurrió luego ya, entre comillas, en democracia, ¿no? Mayapampa y Caparcirca, ¿no? ¿Cuántos muertos ahí? Intervención directa militar. O la intervención militar en el Alto, aquí el año 2003, ¿no? 70 muertos. O los 100 muertos en la guerra de la coca, en el Chapare. O los 3 muertos en Cochabamba, donde francotiradores con armas de grueso calibre mataban civiles como matando patos. Esa era la conducta, ¿no? Esa era la conducta. Entonces, claro, esta investigadora estaba contenta con eso. Estaba feliz cuando nuestros soldados y oficiales dependían del extranjero y mataban gente. Eso era para ellos una fuerza armada política. Ahora, cuando las Fuerzas Armadas cumplen un rol liberador, claro, la ven política, ¿no? Acuérdese usted, querido amigo, que el año 37, ¿quién nacionaliza y hace la primera nacionalización? En ese momento, la Standard Oil es el presidente, el coronel Toro, jefe de la Junta Militar de Gobierno, y el comandante de la Fuerza Armada, Bush, ¿no? Héroe de la Guerra del Chaco. La primera nacionalización se da en Bolivia por los militares nacionalistas y antiimperialistas. La segunda nacionalización se da el 69, en octubre, a la cabeza de Alfredo Bando Candia y Juan José Torres como comandante del ejército en esa época, y la ayuda valiosísima de Marcelo Quiroga de Santa Cruz. Y la tercera, y eso el presidente siempre lo dice, la toma de los pozos petroleros para evitar sabotaje, como son sistemas muy complejos. Un solo engranaje que se dañe puede tardar meses, ¿no? La recuperación fue un operativo ultra secreto que solo conocía el presidente, el vicepresidente y el alto mando de la Fuerza Armada, ¿no? Y se toma un operativo violento de una madrugada el 1 de mayo del 2006. En las 3 grandes nacionalizaciones que generaron prosperidad para el país, son las Fuerzas Armadas. Esas son nuestras Fuerzas Armadas, que en estos 10 años nunca han salido a matar al pueblo, nunca. Pueden decirnos mucho, tantas acusaciones, ¿no? que cierta prensa nos hace, pero díganos cuándo en estos 10 años ha habido tanques en la calle, aviones matando, nunca. La única intervención que hubo fue en Pando, el año 2008, pero era para evitar que se siga la masacre. Habían matado 22 campesinos, ¿no? Forajidos, muchos de ellos maleantes, contratados, mercenarios, algunos de ellos de Brasil, por la prefectura de esa época. Entonces, claro, ya era algo que no se podía, a riesgo de ser cómplice. Y no hubo un solo muerto de la Fuerza Armada, sino se instaló el orden. Y solamente ahí, y solo en Pando. Nunca hemos tenido un estado de sitio en este país en estos 10 años en el que las Fuerzas Armadas ya han participado. ¿Qué es lo que queremos? Que nuestras Fuerzas Armadas nunca más disparen contra un boliviano. Segundo, que nuestras Fuerzas Armadas jamás dependan de un militar extranjero, nunca más. Y tercero, que nuestras Fuerzas Armadas, como lo están haciendo ahora, le den alta prioridad a la educación, a la capacitación, a la defensa civil, el apoyo al desarrollo, el pago de Juancito Pinto, el bono Juan Azurduy, campaña de alfabetización, etcétera, etcétera. Eso es lo que queremos. Y bueno, eso le molesta a alguna gente, porque claro, se han cansado de tocar las puertas. En 2008 le han tocado las puertas a los cuarteles. Las Fuerzas Armadas no se prestaron a un golpe de Estado, ni se van a prestar. Y eso les molesta, ¿no? Les da mucha rabia. Les da rabia porque, claro, antes las Fuerzas Armadas eran usadas como querían ellos. Hoy no. Las Fuerzas Armadas obedecen al presidente constitucional elegido por el pueblo y van a ser leales al que el presidente elija, al que el pueblo elija como presidente, de acuerdo a nuestra Constitución. Le voy a preguntar sobre Fuerzas Armadas una cosa más sobre la escuela antiimperialista, pero vamos a hacer primero una pausa. Claro.